Saludo fraterno, te habla Gustavo. Bueno, hoy estamos en el día 41, así como aspirante a monje benedictino. Continuamos por aquí con, como siempre, la lección divina del día de hoy. Hoy vamos a mirar el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37. Hoy es junio 14. Hoy es también, como ayer, un evangelio muy práctico y algo de mucha importancia para los tiempos que vivimos en la actualidad. El versículo que yo voy a tomar es el 34, que dice así: pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. En el Antiguo Testamento ellos podían jurar, siempre y cuando se mantenga la palabra, pues es correcto. Sin embargo, el aspecto de la verdad, de ser coherente, es tan complicado que Jesús recomienda que no lo hagamos de ninguna manera. Entonces, ¿qué hacer? Decir sí cuando es sí y decir no cuando es no. Hay que saber decir no. En mi tierra se dice que por lo general hay ciertas cosas cuando te hacen propuestas o te piden cosas que tú dices no. Hay gente que no sabe decir no. Y en mi tierra se dice, es mejor poner ese coloradito un momentico que pálido toda la vida. ¿Y qué criterio tenemos nosotros para decir sí o no? Se trata de vivir el Evangelio y ser auténtico en el nivel que está cada persona. Cada persona tiene un camino diferente y no debe compararse con otras personas. Lo importante es que en ese nivel en el que esté de comprensión de la palabra y de poner en práctica la palabra de Dios, sea coherente con lo que está viviendo en ese momento y a la luz de su entendimiento pueda decir sí o no y ser auténtico. Eso es como lo que nos quiere decir hoy el Evangelio. Como les digo siempre, cada versículo del Evangelio requiere de una profunda reflexión e interpretación y le habla a uno dependiendo del contexto en el que uno también esté viviendo algo. Por eso varias personas que lean el Evangelio les habla dependiendo del contexto y le van a la interpretación. A mí esta semana me ha pasado que parece que me estuvieran hablando de lo que me está pasando a mí. Y es por eso que a veces es tan enriquecedor escuchar las homilías de diferentes sacerdotes o la interpretación de alguien que está comprometido en la lectura del Evangelio, porque le da interpretaciones de que en ese momento resuenan para él y pueden resonar con otra persona que está en ese mismo estado, o por ejemplo puede a alguien más bien resonarle por el lado que yo le estoy dando el enfoque en este momento. Pero como hace poco nos decía el profesor de Salmos, nos decía, la palabra de Dios es insondable, es como nosotros somos como buzos en un océano. Entonces por eso siempre se necesita la conexión ahí constante para irle dando significado en cada momento de nuestras vidas. Las personas que a veces nos atrevemos un poco a compartir como esa reflexión de la lección divina y del Evangelio, lo queremos hacer desde el corazón, desde eso que en ese momento, de acuerdo a lo que estamos viviendo o hemos vivido, nos ha ayudado en nuestra vida. Y puede llegarle a unos sí y a otros no, así como todo en la vida.
Y bueno, esa era como la reflexión de hoy. La idea es ser siempre coherentes y aprender a decir sí o no, basado en lo que cada uno va viviendo. Por eso la idea siempre es estar la mayor comunión posible con nuestro Señor Jesucristo a través de la Eucaristía y siempre estarle pidiendo y orando al Espíritu Santo para que guíe nuestras acciones. Él nos va guiando para cada vez tomar mejores decisiones y saber decir sí o no, y así no tener que estar jurando en falso, que puede llegar a ser, ya sabemos que jurar en falso es un pecado, pero no comprometerse a nada cuando nosotros somos auténticos y las personas conocen nuestra honestidad. No es necesario ya dar inclusive un juramento. Eso le pasa a uno cuando empieza a ser honesto en el trato con las demás personas. Simplemente creen en ti por lo que están viendo y no hay que jurar de más. Esa es como la reflexión del día de hoy. Muy importante porque en la actualidad pues estamos en un relativismo donde todo está bien y al final del día tenemos que tener discernimiento para saber que hay ciertas cosas que no están bien y simplemente para no molestar a alguien no podemos tragarlo entero todo. Y bueno, esa es la reflexión del día de hoy. Espero que tengas un bendecido resto de día, tarde o noche. Chao.